La fragilidad se puede manifestar en diferentes comportamientos. Por ejemplo, el pensamiento víctima, ¿okay? El por qué a mí, por qué me pasan estas cosas. Ese tipo de mentalidad no te permite ver las posibilidades, avanzar. Otro comportamiento que te puede hacer sentir frágil, diría el perfeccionismo. Cuando te digo, Julie, que yo terminaba hospitalizada periódicamente con dolores de estómago porque no podía manejar ese estrés que me ocasionaba el hecho de que mi plan perfecto no se cumplía, que yo quería un ascenso, yo quería una promoción en el trabajo. Entro a la reunión, me informa que estoy siendo despedida con 1,500 personas. Y yo, cuando escuchaba que otras personas eran despedidas, yo pensaba, seguro hizo algo mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo pensaba, ¿qué habrá hecho? ¿Sabes? Microéxitos. Y les llamo micro no porque sean pequeños, sino porque no los celebramos. Pasan inadvertidas, pero no porque no sean importantes, sino porque tú sabes que donde pones tu foco, donde pones tu mirada, pones tu energía. Y si no pones ahí la energía, pues no lo estás mirando, ¿no? Les tengo que decir que su papá se presentó voluntariamente ante los tribunales y fue encarcelado y es preso político. Le están acusando de traición a la patria y conspiración. Lo llevaron al helicoide. Imagínate el pánico como hijo. A mí me ayudó mucho y capaz puede ayudar a las personas en este proceso de la dualidad de la vida y transitar. Es Resignificando Ando, un espacio de reflexión para encontrar nuevos sentidos, romper creencias y compartir experiencias de vida para un crecimiento personal. No te olvides de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo una invitada muy especial para mí. Y como me gusta contarles cómo conocí a mis invitadas, nos conocimos en un desayuno antes de un evento, pero ¿te ha sucedido que te sientas en una mesa con 20 personas y hay una que te hace clic? ¿Hay una con la que quieres platicar? Esa fue mi famosa Daya. Y después coincidimos en la FIL, donde tuve el privilegio de estar en la presentación de su libro De Frágil a Ágil. Entonces, fue una convivencia muy linda y se me antojó mucho tenerla en este espacio. Creo que además de ser una gran conversadora, tiene una historia de vida muy interesante de cómo se convirtió en la mujer que soy. Entonces, bienvenida a este espacio, Daya. Me encanta que estés aquí. Y antes de empezar, me gustaría que te presentaras hoy para todos los que nos acompañan de la forma que a ti te gustaría decir quién soy Daya Rebolledo. Bueno, primero, por supuesto, agradecerte, Julie. De verdad que has sido una de las almas que me siento honrada de haberte conocido porque por años te he seguido, he aprendido de ti. Y ahora coincidir y conectar desde ahí, desde dos personas que quieren seguir aprendiendo, alcanzar este máximo potencial, te lo agradezco por este espacio y después de tantos años tú añadiendo valor a mi vida, estoy súper feliz de poder ahora añadir valor a tu audiencia. Así que gracias. ¿Quién es Daya Rebolledo? Qué pregunta tan compleja. Yo empezaría con mi nacionalidad. Yo soy venezolana. Ahí es donde yo nací y crecí, donde me formé. Mucho de mi personalidad es así, es ruidosa, es intensa, es apasionada. Sí, venezolana. Exactamente. También soy canadiense, ahí es donde yo me formé académicamente. Fue donde yo entré al mundo corporativo, donde diría que fue mi escuela en el mundo profesional, en el trabajo, fue ahí y ahí fue donde también encontré esta voz de agilidad. Luego hablaremos más de eso. Y actualmente estoy viviendo en México, que de verdad que ha sido un país de muchísimas oportunidades, así como esta, la que estamos viviendo. Entonces, en esa parte de mi nacionalidad soy esas tres, diría. Tengo un poquito de italiana también, mi familia también es la parte italiana, entonces soy muy, muy multicultural, ¿ok? Muy internacional, me encanta, soy muy curiosa. Por otra parte, también soy autora, como me mencionaba, soy autora de mi libro Frágil a Ágil, cómo alcanzar tu máximo potencial y prosperar en un mundo cambiante. Soy conferencista, soy host de un podcast también llamado Recalibrando. Soy hija, hermana, esposa, amiga, pero sobre todo
yo me definiría como una optimista inquebrantable. Mi misión es inspirar a otras personas a que alcancen su máximo potencial en las diferentes áreas de su vida, a pesar de la incertidumbre. Porque muchas veces tenemos esas metas que quiero lograr, pero no tomamos en cuenta el hecho de que la vida es la vida y tenemos que irnos adaptando, y esa parte, por eso yo menciono mi comunidad como imparables. No importa lo que ocurra, tú vas a tener las herramientas, la confianza y la habilidad de enfrentarlo y salir más fuerte a pesar de esas situaciones. Sobre todo esta idea que tienes de salir más fortalecida de la adversidad, que finalmente es la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta presentación que yo tuve la oportunidad de estar contigo, que lo enseño aquí a pantalla, en este gran libro de Frágil a Ágil de Daya, que no es suyo, es mío, por cierto. Me gustó mucho el concepto de cómo pasar de ser una mujer frágil a una mujer ágil. El título me cautivó mucho. Y me gustaría, en base a tu experiencia, ¿qué quiere decir transitar de una mujer frágil a una mujer ágil? Mira, la fragilidad para mí significa ser delicado, vulnerable, susceptible o propenso a quebrarte. ¿Okay? Para mí esa es la fragilidad. La fragilidad se puede manifestar en diferentes comportamientos. Por ejemplo, el pensamiento víctima, ¿okay? El por qué a mí, por qué me pasan estas cosas, ¿okay? Ese tipo de mentalidad no te permite ver las posibilidades, avanzar, progresar, aprovechar lo que sea que te está ocurriendo. Entonces, ahí es un comportamiento, por ejemplo, esta parte víctima. Otro comportamiento que te puede hacer sentir frágil, diría el perfeccionismo. Y aquí yo sé que muchas personas van a decir, ¿qué? Sí, el perfeccionista. Yo soy una perfeccionista rehabilitada y yo rehabilito perfeccionistas. ¿Por qué el perfeccionismo? Porque el perfeccionismo es un concepto subjetivo que depende de cada persona, a eso me refiero, subjetivo. Y es un ciclo vicioso, o sea, no es algo que tú puedes decir, esto es perfecto, depende del ojo de la persona, que es perfecto o no. Y lo que te ocasiona el perfeccionismo, que es pensar blanco o negro, todo o nada, perfecto, un fracaso, te hace rígida. Entonces no te permite, si las cosas no ocurren como yo pienso, no te permite adaptarte, no te permite esa agilidad. Entonces te hace propenso a ser más frágil. Otro comportamiento en fragilidad que se me viene aquí a la mente es cuando nos obsesionamos o dejamos a un lado las diferentes áreas de nuestras vidas y solo nos enfocamos en una o en un par. Te voy a dar un ejemplo. Típico la persona empresaria que es todo el trabajo, ese es mi vida, ese es mi todo, pero al final de su vida, al final o en alguna etapa termina o divorciado porque dejó a un lado su relación o con problemas de salud porque se enfocó tanto en el trabajo que no consideró las diferentes áreas de su vida. Entonces eso también te hace sentir frágil. El hecho de que no te sientes en armonía entre las diferentes áreas de tu vida, y cuando te enfocas tanto en un área, si cambia algo en esa área, por ejemplo, la gente obsesionada con el trabajo, lo despiden, es el fin del mundo. Porque yo era mi trabajo, esa es mi identidad. Entonces, por eso, para mí, una parte de agilidad, ¿no? Poniendo el contraste, es cuando tienes esa armonía entre las diferentes áreas, te da más flexibilidad para que no importa lo que ocurra, tú tienes unos buenos fundamentos. Entonces, para mí esa sería esa fragilidad cuando te sientes delicado, vulnerable, no capaz de adaptarte a lo que sea que venga. Y justamente lo que dices del perfeccionismo que me llama mucho la atención. Generalmente el perfeccionismo viene con una sobreexigencia, con esta sensación de que hagas lo que hagas te falta, con que nunca hiciste lo suficiente o estuvo lo suficientemente bien hecho algo. ¿Cómo crees que entró el perfeccionismo en tu vida? Uy, y te diría que justo ahí partió. Tú me dices todas estas otras características que yo expliqué de la fragilidad. Justamente el perfeccionismo fue como más me hacía a mí frágil como mujer. Y es porque yo desde pequeña, Shuli, te cuento que yo era una persona
que siempre tuvo muchas actividades extracurriculares, ¿ok? Yo era la que estaba en voleibol, en gimnasia, en modelos de las Naciones Unidas, todo. Era delegada del salón, ¿no? Todo lo que se te puede ocurrir. Y te imagino perfecto. Exacto, te imagino. Ya me puedes imaginar. Y mi manera de sentirme como en control, como sentir que todo se iba a dar, era creando un calendario donde yo literalmente sabía que iba a ser cada 30 minutos. Imagínate, todos los días, cada 30 minutos desglosado. Y ese era mi calendario. Entonces, todo estaba funcionando. Yo alcanzaba mis metas, tanto académicas como extracurriculares. Pero cualquier alteración a mi plan perfecto me llevaba a niveles insostenibles de estrés. Cuando te digo, Julie, que yo terminaba hospitalizada, periódicamente con dolores de estómago, porque no podía manejar ese estrés que me ocasionaba el hecho de que mi plan perfecto no se cumplía. Entonces era cíclico, o sea, imagínate lo normalizado que estaba en mi vida, que yo era casi que cada 1 o 2 meses yo terminaba internada en el hospital por los dolores de estómago, me estabilizaba, salía y sabía que en cualquier momento volvía a entrar y era parte de mi vida. Entré en el mundo corporativo, luego me mudé a Canadá, entré en el mundo corporativo y ahora ahí no estamos hablando de si no salgo bien en una materia o no tengo la calificación que yo quiero, ahorita estamos hablando de millones de dólares que estaban a mi cargo. Las exigencias eran mucho más grandes. ¿Y yo qué hice? Bueno, seguí el mismo plan perfecto, estructurado, rígido, inamovible. En la empresa. En la empresa. Pero ya el estrés me rebasó y empecé a sufrir de ataques de pánico. Cuando sufro de ataques de pánico, que no sé si a alguien aquí le ha pasado, es una de las experiencias más aterradoras que he vivido en mi vida, es porque sientes que lo confunde con un infarto, o sea, sientes que no puedes respirar y yo no sabía qué estaba pasando en ese momento y le escribo a mi mamá y le digo, no tengo idea, no puedo respirar. Me dice, estás teniendo un ataque de pánico, respira, cálmate, está consciente, ¿no? Todas esas errores. Y aquí dije, esto no es normal, ¿no? Lo que he estado normalizando por tanto tiempo, yo simplemente, aquí ya esto es vida, o sea, yo me sentía vida o muerte, tengo que hacer un cambio. Y ahí es cuando yo me di cuenta que este perfeccionismo me estaba haciendo frágil ante los cambios. No, y a la hora que te estaba haciendo frágil ante los cambios, la rigidez no te estaba permitiendo ser flexible. Tenías una forma de ver las cosas, tenían que suceder así. ¿Sabías que es una de las cosas más difíciles de cambiar en la vida? Es muy difícil y por otro lado la flexibilidad es una de las competencias más importantes. ¿Y qué pasa después de los ataques de pánico? Justo en esa época de mi vida, yo trabajaba en el mundo corporativo y yo estaba, mi rol era gerente de proyectos. Y a mí, por mi personalidad tan imparable, tan vamos con todo, a mí me asignaban aquellos proyectos que eran de mayor riesgo. Y el método tradicional de ejecutar proyectos no iba a ser suficiente. Ellos lo llaman el método waterfall o cascada, aquellos que saben de esto. Y entonces empecé a aprender sobre el método ágil para ejecutar proyectos. Un método más flexible, adaptable a los cambios. Y entonces cuando empecé a aprender esto y aplicarlo en mis proyectos, en el mundo corporativo, yo dije, ya va. Si yo estoy haciendo esto de ser flexible, de irte adaptando y ciertos principios, de enfocarte en tus valores, en el caso del trabajo, ¿por qué yo no lo puedo aplicar a mi vida? O sea, ahí me empecé a hacer esa pregunta. Yo ya estaba estudiando esa parte de coaching, ¿no? De herramientas para tú mejorar. Y empecé a mezclar esta metodología de agilidad, de eso, de detenerte a reflexionar qué está funcionando, qué no está funcionando. Eso tú lo haces en la gerencia de proyectos. Yo lo empecé a hacer en mi vida, por ejemplo. Es hacer una reflexión mensual, cuáles son mis logros, aprendizajes, próximos pasos. Entonces fui aplicando algunas de esas herramientas y creé mi metodología, que es una metodología ágil y flexible para adaptarte a los cambios. Y eso es lo que comparto en mi libro literalmente. Y dime una cosa, cuando fuiste adaptando esa metodología, ¿qué cambios tangibles sentiste en tu vida? Diría que el primero fue cambiar esa necesidad y transformarla de estar siempre, como decimos, on the go, o sea, de siempre produciendo, haciendo, y darme el permiso
de detenerme a reflexionar, a disfrutar, a entender. Diría que eso sería uno de los más, o sea, de los más diferentes de los más impactantes fue eso, o sea, fue darme el permiso de descansar está bien. Descansar y reflexionar y pausar va a estar bien para tú poder agarrar ese aprendizaje y luego tener mejores acciones basado en ese aprendizaje. Otro cambio medible para mí sería ir transformando esa mentalidad de o es perfecto o no se hace, ¿no? Y enfocarme más que en la perfección, en el progreso, ¿ok? ¿Cómo yo puedo ir progresando, ir pasito tras pasito, ¿no? Ir un paso a la vez, en vez de estar, si no es exactamente así, no ocurre, ¿ok? No va a suceder, soy un fracaso, ¿ok? Esa fue otro cambio tangible, el cambiar mi mentalidad sobre el fracaso. Cuando las cosas no ocurrían bien o perfectamente, para mí es qué significa sobre mí, sobre lo que yo soy. No hablan de la cosa, de la situación, hablaban de Daya. Exactamente, sí. Y el hecho de que, honestamente, desde pequeña, mucho de nuestro valor era lo que nosotros alcanzábamos académicamente y luego profesionalmente. Entonces, si no te iba bien académicamente, ¿quién eres? ¿Quién eres como persona? O sea, ahí me fui dando cuenta, ya va, pero yo soy mucho más que un título académico, un logro. Entonces, esa parte de saber que primero los fracasos nos dan información y nos hacen más fuertes para nosotros seguir progresando y salir más fuertes de esta situación. Y también saber que mi identidad no solamente se enfoca en un área de mi vida, sino que también soy un ser íntegro y eso es lo que estoy buscando, o sea, no solamente enfocarme como Daya, la autora, la conferencista, pero Daya también como la hija, Daya también como la pareja, Daya también como la amiga. Entonces, esos diferentes roles también diría que fue un cambio importante en este proceso. Y cuando cambiaste de roles cuando los distintos roles se movieron, ¿tú tienes registrado en tu cuerpo, así como fueron los panic attacks, algo diferente? ¿Qué te refieres a algo diferente? En tu cuerpo, algo que hayas sentido en tu cuerpo diferente. O sea, me pasaba mejor el oxígeno, respiraba mejor, comía más, menos, porque a veces nos olvidamos que somos esta parte un todo, ¿no? Sí. Entonces, en tu cuerpo me interesa, ¿sentiste cambio? Uh-huh. Yo siento que yo tenía por mucho tiempo esta expectativa y esta carga impuesta por mí realmente, o sea, impuesta después me di cuenta porque al principio era no, lo vi en mis padres, por supuesto, mis padres súper exitosos también, con mucha trayectoria, pero al final, cuando tú creces y vas madurando, al final eres tú responsable de tus acciones y qué haces con esa historia que fue heredada, ¿no? Y yo por mucho tiempo tenía esta carga emocional de quién se supone que tengo que ser o qué se supone que tengo que llegar a lograr para yo sentirme suficiente o merecedora. Y cuando yo empecé a cambiar esta perspectiva de que yo soy mucho más que un rol, sí fue como un alivio a mí, o sea, yo diría, si tú me dices en qué, en mi pecho y en mis hombros, si tú me dices físicamente, y me recuerdo, digo, como ese, o sea, finalmente yo me estoy dando este permiso de ser yo plenamente Daya, de la forma más auténtica, en vez de este rol impuesto por la sociedad, por lo que se esperaba de generación tras generación, y me permito ser ser más auténtico. Y se siente algo diferente. Sí, se siente más ligero, se siente más tranquilo, se siente más real a quien soy. ¿Y cómo influyó en tu vida después el que tú pudieras hacer esto y pudieras pasar a una forma muchísimo más ágil? ¿Qué te permitió hacer más cosas, fluir más rápido, impactar a más personas, ser más eficiente? Muchas cosas. Lo primero que diría es darme cuenta que no importa lo que ocurre en mi vida,
yo tengo la capacidad y las herramientas para adaptarme rápida y efectivamente. Y te puedo dar muchos ejemplos de esto. O sea, uno de los ejemplos más, y ahorita que hablamos del libro más recientes que tuve fue apenas lancé el libro, hace más o menos 2 años. El lanzamiento de mi libro yo lo iba a hacer en la UNAM, aquí en Ciudad de México. Yo tenía todo preparado. O sea, imagínate, Julie, fueron meses preparando. Te imagino. Exacto. O sea, porque estuve en tu presentación. Quiero decirles que uno va a muchas presentaciones, ¿no? Aquí sabía uno qué toma de fotografía va a haber, las galletitas, no fue una presentación de libro X, fue algo planeado. Sí, muy pensado. Para mí es muy excepcional. A lo que sea que la gente decide venir, quiero que siempre se lleven una experiencia, algo que marque ese antes y después. Y así fue la presentación de mi libro, con esa misma intención. Meses organizándolo, fueron catering para 90 personas, la fotografía, la decoración, que sí, los globos, todo. La prensa, los invitados. Y el día de la presentación de mi libro, eso fue un 5 de octubre, yo estoy empezando el día con la rueda de prensa. Imagínate yo, y bueno, probablemente en las ruedas de prensa has visto que son como 20 medios y te empiezan a hacer preguntas. Bueno, justo 5 minutos antes de empezar la rueda de prensa, me entra una llamada, contesto y me dicen, Daya, te estamos llamando porque tenemos que cancelar la presentación del libro porque toda la universidad tuvo que cerrar por la plaga de chinches. Y yo, ¿qué? Imagínate yo tenía aquí al frente a 20 personas, 20 medios, que yo las estaba invitando a la presentación que era en 5 horas, ¿ok? Y yo, ok, poniendo cara de que todo está bien, ok. Y le dije, no puede ser, tienes una alternativa, así sea en el estacionamiento. O sea, dime dónde. Dime dónde, pero. Exacto, en la biblioteca, donde sea. No hay forma, me dicen, o sea, una notificación que es para toda la universidad, lo podemos hacer la semana que viene. Y yo, es que tú no entiendes. Yo tengo invitados de todas partes, catering para 90 personas, la comida ya estaba yendo al lugar, todo, los globos estaban listos. Me dice, mira, no podemos hacer nada. Y yo, bueno, ok, me paro, normal, denme unos 5 minutitos más. Voy a donde mi equipo, llamo a mi equipo y les digo, mira, acaban de cancelar el lugar. Tenemos 5 horas para conseguir un nuevo lugar en Ciudad de México. Así que, sea como sea, esto tiene que salir. Entonces, te puedes imaginar todo mi equipo corriendo y yo entro en la rueda de prensa como si nada, Julie, yo. Y esas son de las cosas... que no hubieras hecho antes, la Daya de antes. La Daya frágil, porque a mí me tienen que pasar estas cosas. Esto, una plaga de chinche, esos pensamientos una plaga de chinche, esto es una mala señal, detén todo, olvídalo. Esa es la parte de antes. De antes. Que le podía haber acabado ese día con otro panic attack tremendo. Fácilmente. Y la Daya imparable, la Daya ágil, la Daya flexible dijo, no te creas, lo primero que pensé, dije, ¿cuáles son las probabilidades que esto ocurra? O sea, realmente. De que haya una plaga, es que está de risa. Está de risa, ¿ok? Entonces, fue lo primero que pensé y es válido. También es algo, por eso si tú ves la carátula de mi libro, yo hice 47 rondas de diseño. ¿Y por qué fue? Porque para mí era importante mostrar este degradé de colores, mostrar que tú puedes pasar de una a la otra. No quiere decir que tú eres frágil o eres ágil, ¿ok? Tú vas a tener momentos de fragilidad. Apenas me pasó, yo me sentí frágil en ese momento. Dije, ¿y ahora? ¿Qué pánico? ¿Qué hago? Pero con las herramientas que yo he desarrollado dije, esto no me va a detener. Yo puedo con esto, yo tengo las capacidades, vamos a hacerlo. Esa es la voz que yo invito a desarrollar, ¿ok? Y así fue. Terminé la voz que fluye. Exacto, la voz que fluye, que se adapta, que piensa no en por qué a mí, sino en cómo sí podemos hacerlo realidad. Y entonces hicimos la rueda de prensa, terminamos y yo digo, cuéntame qué me tiene. No hemos conseguido. Y yo, madre mía. Y entonces hacemos una reunión, mi equipo, y les decimos, ok, ¿qué han avanzado? No hemos conseguido y lo que hemos conseguido se va completamente fuera de presupuesto. O sea, obviamente la gente aprovechándose, tienes 3 horas a hacer un evento, entonces imagínate, 100,000 pesos por un evento. Yo dije, ya va, ¿ok? Y a mi mamá se le ocurrió, ¿sabes? Que mi mamá trabaja conmigo, a mi mamá se le ocurrió, ¿sabes? Porque entonces otro lugar era que si necesitabas alquilar sillas, mesas, mi mamá dijo, un teatro.
Un teatro tiene, para la presentación, tiene sillas, tiene todo, ¿sabes? Perfecto, vamos a enfocarnos en teatro. Empezamos, buscamos, conseguimos un teatro que nos abriera y con esa agilidad nos fuimos al lugar, les anunciamos a todos y pudimos hacer el evento. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los ejemplos para tú decirme qué ha cambiado prácticamente. Lo que yo he hecho es esta creencia de que no importa lo que ocurra. No, y luego hablaremos del encarcelamiento de mi papá. No, sí, es un tema que aquí tengo muy pendiente. Muy fuerte, esa es otra, pero es esa mentalidad de imparable, esa mentalidad de vamos con todo, de lo que sea que venga, tiene un proceso. Eso quiero aclarar. No quiere decir y en ningún momento quiero que se equivoquen y piensen que agilidad significa simplemente adaptarte y poner a un lado todas las emociones y sigue adelante. No, la agilidad involucra también, y yo hablo una de esas habilidades, la agilidad emocional, es tú reconocer tus emociones, porque si tú más bien eres frágil cuando las pones a un lado o si te quedas enfrascado. Ambos comportamientos te hacen frágil. Porque de alguna forma, y lo sabes, van a salir eventualmente de la forma menos productiva. Y en el momento menos deseado. Y menos deseado. Entonces, la agilidad incluye, parte de ese proceso es reconocer, sentir y transitar tus emociones para así seguir adelante. Y esta parte de reconocer y transitar tus emociones, ¿equivale para ti a lo que es la autorregulación emocional? Sí. Sin duda, el ser capaz, y aquí hay varios conceptos que podemos hablar, ¿no? Hablamos de inteligencia emocional, hablamos de agilidad emocional. Sí, el estar consciente de tus emociones, ¿ok? Entender qué te quieren decir, utilizar las emociones como información. ¿Qué te está tratando de decir esa información? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué valoras? Sentirlas. Yo siempre digo que la emoción necesita movimiento, ¿no? Emotion needs motion, ¿no? O sea, la emoción necesita movimiento. Transitarla, necesitas rabia, hay que sacarla. Vete a una clase de boxeo, necesitas moverte, sacarla, expresarla. Eso es parte de transitarla. Y elegir con esta información tus próximos pasos y tus acciones. Sí, y esta parte de la autorregulación emocional que mucha gente confunde, que no es dejar de sentir tus emociones, sino más bien pensar cómo las vas a regular. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Que es otra cosa muy diferente. ¿Cómo autorregulas esa parte tuya? Sí. ¿Y qué pasó finalmente en esa empresa en la que estabas allá? ¿Seguiste con esta nueva técnica de ágil? ¿Paraste, dejaste? Sí, en la empresa cuando yo estaba en el mundo corporativo, yo de hecho fui una de las personas, de las líderes que implementó la agilidad en la empresa. Sin embargo, este llamado de impactar, inspirar a las personas ahora con esta herramienta tan valiosa que yo tenía en mi poder, en mis manos, que yo había creado, estaba subiendo el volumen más y más. Entonces, yo duré un par de años, te voy a decir, diría casi 5 años haciendo mundo corporativo y coaching. Entonces yo trabajaba en coaching de 6 de la mañana a 9 de la mañana y luego de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y los fines de semana yo tenía mis clientes de coaching, daba talleres y tenía mi trabajo corporativo. Pero luego ocurrió un evento donde puso en prueba mi agilidad y yo siento que fue mi graduación. El graduación. Vamos a ver qué tan cierto y qué tanto aprendió esta mujer. Exactamente, yo me cambio de trabajo, entro a esta empresa donde yo lideraba un equipo de 7 personas y yo hacía mucho realmente, a pesar de que mi título se llamaba Program Manager o gerente de programas, yo realmente era una líder, pues era como, si era una líder tenía gente que yo coachaba mucho, le daba mucho coaching, también daba mentoría. Y entonces me satisfacía mucho esta necesidad de inspirar e impactar a las otras personas, pero yo sabía que eventualmente yo iba a terminar haciendo esto que estoy haciendo. O sea, yo ya lo tenía, de hecho yo tenía un proyecto, esto no todo el mundo lo sabe, que se llamaba Proyecto Next o Proyecto Próximo,
con lo planificada que soy, yo empecé a crear mi plan de transición del mundo corporativo a el mundo, ahora el emprendimiento. Pero no esperaba, era el tiempo donde el universo me iba a lanzar. Entonces yo estaba liderando este equipo de 7 personas y un día, de repente, me llama mi directora y me dice, cuando me hace la reunión yo digo, le voy a pedir de una vez porque yo quería un ascenso, yo quería una promoción en el trabajo. Se lo voy a pedir, Entro a la reunión y me informa que estoy siendo despedida con 1,500 personas. Chuli, yo era de las personas que yo, cuando escuchaba que otras personas eran despedidas, yo pensaba, seguro hizo algo mal. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo pensaba, ¿qué habrá hecho? ¿Sabes? Yo me preguntaba, y yo me sentía inmune. Yo te voy a ser honesta. Yo era tanto, a mí me decían que yo era el 2% de la empresa. O sea, yo era tanto de dar el 300%, si a mí era tanto de demostrar y de hacer para no la pudiste compañía. ni pedir El ascenso, ¿no? Ahí me la cortaron, o sea, era totalmente, para que veas que en mi mente jamás me imaginé que esto me iba a pasar a mí. Y cuando me dan esa noticia, Julie, fue, como te digo, mi graduación, o sea, fue primero shock, o sea, estos miedos que me vino, ¿qué me está pasando? Y ahí fue cuando dije, esta es mi prueba de que yo realmente soy ágil e imparable. Transité mis emociones. Y uno de los factores que tú me mencionabas, esto de autorregularte, de sentir, fue darme cuenta que hay tantos patrones generacionales, mucho en mi familia, de seguir adelante. Mi familia apenas me pasó que yo estaba llorando por la noticia. Me decía, sécate las lágrimas y ya, next, ¿cuál es el próximo? Vamos. Y yo les dije, no. Necesito sentir. Le dije, déjame sentir, fue lo que le dije a mis padres. Al menos que tú quieras, yo prefiero sentir una semana o un mes que pasar un año en terapia tratando de sanar lo que no sentí. ¿Tú me entiendes? Y eso ha sido siempre un mantra que yo he tenido mucho. O sea, ¿cuál es eso? Que yo paso, eso es tan clave, el sentir, es incomodísimo. O sea, ¿quién quiere llorar? ¿Quién quiere gritar? O sea, no, nadie quiere transitar esas emociones tan complicadas. Y eso fue lo que hice, transité mi emoción, la sentí, la expresé, lo escribí. Y volviendo a tu pregunta de qué pasó en esa empresa, literalmente me empujó a demostrarme que yo tenía las habilidades para hacer lo que me dedico hoy. Para mí ese fue mi graduación, demostrar, mira, esto fue algo que yo no esperaba, pero tengo las herramientas para ahora inspirar a otras personas. Si a ti te ocurre algo así, algo similar, inesperado, que no tienes idea de cómo enfrentar, existen herramientas que yo te puedo compartir. ¿Y cómo ha sido? A ver, lo voy a poner de esta forma. Tú hiciste de una vida tuya y de un proceso, de un ciclo vital, un modelo. Hiciste un protocolo, vamos a llamarlo, de lo que he podido ver en tu libro, de cómo guiarnos por este proceso. Y yo lo diría hasta en otras palabras, transitaste de la rigidez a la flexibilidad, que a mí me gusta este concepto de frágil, ágil, es muy tuyo, pero transitar de ser una persona rígida a una persona flexible, vaya. Sí. Y regresando a tus orígenes venezolanos, que es un país que ha sido muy golpeado, ¿cómo pudiste vivir el que encarcelaran a tu padre? Porque les quiero decir que cuando me contó en la FIL recientemente que encarcelaron a su padre, yo dije, híjole, ¿cómo se siente contar? Tengo a mi padre de preso político. Sí. Para mí ese fue el cambio que más me ha retado, sin duda, en toda mi vida. Te voy a decir, porque para aquellos que no sepan, bueno, la situación de Venezuela ha tenido muchos cambios en las últimas semanas, cambios que llevamos 26 años soñando, anhelando, queriendo. Pero no fue así en el último año y medio. O sea,
cómo me agarró a mí esta noticia para que poner a las personas en contexto. Estamos hablando de un país que tiene un régimen y mi padre ha sido una persona con convicciones muy determinadas, una persona que es conocida internacionalmente en esta parte, en su lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, un tema muy, muy pesado, muy importante. Y bueno, él decide, a él lo persiguen como, en la parte política, ¿ok? Le hacen una orden de aprehensión en el 2017. Él decide salir del país, pero por sus convicciones, por su certeza que él no tenía ningún tipo de culpabilidad en lo que lo estaban acusando, él se devuelve a Venezuela y se presenta voluntariamente ante los tribunales. Y que para mí hoy en día lo pienso y digo, de verdad, la valentía de... El acto de valentía de decir yo no he hecho nada malo, yo me presento y me defiendo. Y me defiendo, exactamente. Bueno, pero en un régimen... Ese es el tema, que yo, o sea, por tanto tiempo yo decía, y créeme, o sea, yo he pasado por muchas de todas las etapas del duelo, te puedo decir, con este tema. Pero exactamente, yo dije, bueno, él confiando, ¿no? Confiando en que capaz ya se empezaba a ver un cambio en Venezuela, tomó esa decisión. Y a mí me llama mi mamá, yo sin saber nada de esto. Mi mamá nos llama, yo acaba de dar mi última conferencia del año, estaba súper feliz, estaba celebrando con mi esposo y de repente nos entra una llamada al grupo de la familia. Cuando entra una llamada al grupo de la familia, en nuestro caso es como, ok, aquí hay algo importante, atiendo y mi mamá nos dice, miren, les tengo que decir que su papá se presentó voluntariamente ante los tribunales y fue encarcelado y es preso político, le están acusando de traición a la patria y conspiración. Y lo llevaron al Helicoide, que es uno de los centros reconocidos, ¿no? en Latinoamérica de aprehensión y hasta de tortura, ¿ok? Entonces, eso era la información que teníamos en ese momento. Imagínate el pánico como hija. Además que la gente me diga, no, pero qué tan cercana la relación con tu papá, con mi papá, súper cercana. O sea, en mi caso, te digo que mi papá, conferencista, yo hago lo que hago por el modelo que yo veía de mi padre. O sea, la persona que me decía, tienes que lanzar tu libro, era mi papá. La persona que me entrenaba a dar estas conferencias, mi papá. ¿Tú me entiendes? O sea, una relación muy estrecha. Y cuando me entero de eso, para mí fue un proceso muy duro, Shuli, muy duro, porque primero me sentí traicionada, no te voy a mentir. Me sentí traicionada porque me enteré por la llamada de mi papá, pues de mi mamá, disculpa. ¿Por qué mi papá no me dijo? ¿Sabes a lo que me refiero? Fue lo primero que pensé. O sea, ¿por qué no me habló mi papá a decirme? ¿Por qué no me diste al menos decirme algo para yo poder al menos despedirme? ¿Sabes? O sea, al menos para yo poderte decir algo, darme esa oportunidad. Y yo sabiendo lo que sé, todo lo que comparto en mi libro, yo entendí que este era un proceso que me sobrellevaba. ¿Ok? A pesar de que yo soy una persona que acompaño a mis clientes en procesos de cambio, esto era un cambio, un tipo de duelo que yo nunca había transitado en mi vida. Y yo sabía que mis herramientas me iban a ayudar, pero yo necesitaba más herramientas para yo transitarlo. Entonces dije, necesito un proceso terapéutico, ¿ok? Yo había hecho terapia antes, pero no, en ese momento no tenía. Yo dije, yo necesito una terapeuta. Yo necesito un proceso espiritual, ¿ok? Yo tengo una amiga que me guía mucho en esa parte energética y espiritual. Me empecé a llenar también una tanatóloga, ¿ok? Dije, esto es un duelo. Lo entendí como cualquier cambio, es algo que... Y sobre todo porque esto que acaba, perdón que te interrumpa, que acaba de suceder no era esperado. Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo iba a estar preso? En ese momento no teníamos idea. Hay presos políticos que llevan 20 años encarcelados. Entonces, y yo no entendía, ya luego lo entendí cuando hice el proceso con la tanatóloga, el tipo de duelo, porque era tan ambiguo, Shuri, era como...
ok, mi papá no está muerto, pero se siente como estuviese muerto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces era como, no está muerto, pero no puedo hablar con él, no puedo hablar con él, no puedo hablarlo, verlo, escucharlo, no puedo hacer nada, pero sigue vivo. ¿Sabes lo que era como algo muy... Y luego entendí que se conoce como ese duelo ambiguo, que es como aquellas personas que desaparecen. Tienes esa esperanza de que en algún momento, y lo transité mucho así. O sea, cuando ya yo entendí este proceso, porque yo decía, ya va, yo le estoy haciendo, duelándolo, ¿no? Como lo dicen los tanatólogos, o pasando este proceso de duelo, como si estuviese, como si falleció, pues ya no puedo hablar, no puedo escuchar nada. Pero de repente yo sentí, ya bueno, ya pasé, pero de repente nos llega otra noticia. Entonces yo volvía de nuevo como el paso número 1. Entonces a mí me ayudó mucho. Tú me dices, este proceso para mí fue de mucho crecimiento, de mucha resignificación. Esto justamente con el tema del podcast, de preguntarme en vez del por qué a mí me pasan estas cosas, porque yo tengo que pasar este proceso al para qué yo vengo a aprender de esta experiencia, cómo esto también me puede ayudar a otras personas, que fue lo que convertí. Sí. Y así fue como yo lo he transitado. O sea, por ejemplo, donde nos conocimos, yo antes, y eso es algo importante para las personas conocer, y sobre todo yo diría las personas que tienen son figura pública o comparte su mensaje a otras personas, es también reconocer. Yo creo mucho en transformar tu dolor en propósito. Todo lo que te ha causado dolor, eso puede ser una historia de inspiración o una luz o una herramienta para otra persona. Pero tiene su proceso y lleva su tiempo. Y respeta ese tiempo. Porque cuando yo estaba apenas acababa de enterar, yo diría un mes, yo dedicándome a lo que me dedico, yo sentía esta casi que responsabilidad de decir, ok, yo ya tengo que compartirlo, porque imagínate las personas que están pasando por lo mismo y no tienen las herramientas que yo tengo, ¿cómo yo puedo empezar a ayudar? Y ahí fue que yo hablé con una de mis amigas y me dijo, ya va, calma, acuérdate que cuando tú compartes tu historia, tú estás poniendo tus emociones a la vista pública, estás lista para que te pregunten al respecto. Y ahí yo dije, no. ¿Estás lista para que te pregunten, para contestar, para... Sí, para sostener también, porque cuando tú compartes tu historia, van a haber personas que están pasando por el mismo proceso que van a querer que tú también la sostengas. Y yo no estaba lista emocionalmente para ser parte de eso. Y ahí fue cuando me tomé mi tiempo, me tomó como unos 4 meses para yo transitar, sentir, y dije, ¿sabes qué? No te puedo decir que en ese momento yo estaba completamente sanada o lista, no, pero ya me sentía más en paz, más tranquila. Lo que tú me preguntas, ¿cómo me sentí? Yo me sentí un poquito más ligera, me sentía un poquito más estable. Y ahí fue cuando decidí compartir mi historia, lo compartí y el apoyo fue increíble, como también lo otro, ¿no? O sea, yo de hecho hice un podcast contando la historia del encarcelamiento de mi papá y recuerdo uno de los comentarios que me hicieron fue, debió haber hecho algo malo porque la gente en la cárcel está en la cárcel porque hicieron algo malo. Y yo dije, wow, o sea, la primera reacción fue visceral, obviamente fue como, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que un preso político, okay, que es una persona que está luchando por sus ideales, okay, que por pensar diferente lo metieron está encarcelado, poner eso en duda, ¿no? Pero después dije, ¿no? Desde la compasión dije, mira, ¿quién sabe esa persona por qué proceso esté viviendo? ¿No? Entonces, para mí fue todo un proceso el sanar y decidir compartir, y te puedo decir gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque realmente mi parte espiritual ha sido el ingrediente, no eres ese de los ingredientes, el ingrediente que me ha permitido atravesar todo esto de una forma serena, de una forma en paz. Y gracias a Dios yo he podido ahora comunicar esto para aquellas personas, porque ahora te puedo decir que esto es muy reciente. Mi padre ya salió, o sea, que por todas las noticias de Venezuela, todo el cambio, mi padre acaba de salir y fue algo inmediato que sacaron a los presos políticos, ¿no? Que dieron la orden.
Esa fue otra noticia que, wow, o sea, fue otra experiencia que todavía estoy procesando, no te voy a mentir, que todavía para mí es como que, porque, ¿sabes qué, Julie? Y esto creo que es importante para aquellas personas que nos escuchan, es saber y aceptar la dualidad de la vida. Exactamente. Porque que coexisten las cosas en la vida. Que coexisten las emociones y las cosas. Porque yo cuando me entero de la noticia de mi papá que sale, y que fue similar al proceso, como los procesos son tan similares de las emociones, es impresionante, pero son por diferentes razones las emociones, pero los procesos son muy similares. Cuando me entero de la noticia, es similar al proceso. Ahora cuando me entero de que sale, para mí, obviamente lo primero que sentí fue alivio y felicidad. Fue como, wow, ya puedo soltar esta carga, esta preocupación constante de qué está haciendo, cómo está, si tiene las medicinas o si no, si lo están tratando bien o no. O sea, a pesar de que yo ya habíamos hablado con él hace un par de meses, que ya habíamos tenido noticias de él, igual era una preocupación constante el hecho de que él estuviese ahí. Ya tenía ese alivio, pero al mismo tiempo también sentí tristeza porque cuando hablé con él y me empecé a contarle sobre todo lo que había hecho este año, me di cuenta de todo lo que él se había perdido, de todo este proceso que yo he tenido de crecimiento. Entonces me dio tristeza. Al mismo tiempo sentí culpa. La gente diría, culpa, sí, culpa, porque yo fui una de las primeras afortunadas de poder decir mi papá es libre. Cuando hay cientos de familias que no han recibido esa noticia. Entonces me sentía culpable de estar celebrando cuando otras personas todavía tienen esta preocupación. Entonces para mí ese proceso de enterarme de la noticia fue otra muestra de la dualidad de la vida y que las emociones coexisten y que está bien sentirlas, está bien y hay procesarlas. que normalizarlo, porque fíjate que una de las cosas que yo más ha sido mis grandes como confrontamientos y aprendizajes es cambiar el I por el O. O sea, no es o estás celebrando y alegre o estás tristísima. También cuando encarcelaron a tu papá, Daya estaba en un proceso de su libro, de presentar su libro, de prepararse, de darse a conocer más, de un proyecto de emprendimiento. Entonces, tú también estabas en un momento en el que estás sacando algo nuevo de ti y la vida no se vive con borrador, o sea, continúa. Y yo me sentía culpable y también, ahorita que me dices eso, cuando yo me acababa de enterar de la noticia de mi papá, si no me equivoco fue el 14 de noviembre, yo el 18 tenía una presentación donde yo era maestra de ceremonia. Y realmente sepas lo que implica ser maestra de ceremonia. Y para mí era cómo yo puedo estar mostrando esta faceta, celebrar, y era una causa muy bonita que me llevaba mucho a mi corazón. Y al mismo tiempo yo me preguntaba, o sea, ¿cómo? Y me sentía culpable, si mi papá está encarcelado, no sé dónde está, no puedo hablar con él. Y me encantó eso que tú me dices, cambiar el O por el I, o sea, y esto sucede mucho en los duelos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un paciente que tuve que había fallecido de COVID y me decía su hijo, y hoy me estoy comiendo un chocolate y me siento horrible, pero a ver, es que una cosa no quita la otra, y la vida es eso, la vida sigue, y hay que saber cómo compartimentalizar nuestro cerebro para saber que todo sucede y estamos tristes, pero también sale el sol, pero también vuela un pajarito, pero también ves un colibrí, y eso le cuesta mucho a la gente. Me acabas de decir algo que a mí me ayudó mucho y capaz puede ayudar a las personas en este proceso de la dualidad de la vida y transitar, es el agradecimiento. Y puede escucharse muy cliché porque hoy en día en este mundo del desarrollo personal agradece, pero es tan real y te lo pongo en contexto. Mi tanatóloga me decía, Daya, en este momento tú te duele tanto, estás pasando por un dolor tanto de lo que no es o no va a llegar a ser. En vez de también agradecer
lo que sí es y lo que estás disfrutando hoy en día. Entonces yo pasaba, por ejemplo, cuando yo iba a una boda, me pasó literalmente 2 semanas después de la noticia, y yo veía el baile de padre e hija, y para mí me costaba ver ese momento que yo nunca tuve por toda esta situación, y ahora recordar que mi papá estaba en la cárcel. Y entonces dije, cambié mi chip de, primero es reconocer que me dolía, sí, es dolía. ¿Por qué me duele? Porque me importa, porque estoy pasando por este proceso, y al mismo tiempo agradecer lo que sí es. Qué bonito yo tener esta oportunidad de presenciar un momento tan memorable para esta pareja, para esta familia. Entonces es también estar consciente y agradecer de lo que sí es en todo este proceso de duelo. Y lo que sí hay, ¿no? Uh-huh. Porque la gratitud no tiene que ver solo con un concepto abstracto. Yo creo que para agradecer también hay que saber hacer concreto lo abstracto y decir, ¿por qué agradezco? Uh-huh. ¿Qué sí tengo? O sea, si no tengo ya a mi papá de la forma que me gustaría tenerlo junto a mí, pero ¿qué sí tengo, no? Sí. Y creo que esa fue una lección importante, porque aunque hubieras querido parar, no podías, porque ya traías un cierre de año comprometido con varias cosas en este emprendimiento tuyo que tenían que seguir aún a pesar de tu padre. Y ese que sí tengo era lo que me permitió disfrutar de esos momentos tan bonitos que también tuve en paralelo. Uh-huh. Porque si yo me quedaba en la culpa, si yo me quedaba en el dolor, yo no me iba a permitir tener el año maravilloso que también tuve. Porque yo te pude haber dicho, Julie, ¿cómo fue el 2025? Entonces mi cabeza te pudo decir, terrible, mi papá estuvo en la cárcel todo el tiempo, 11 de los meses no pude saber nada de él, fue en los últimos 2 meses, diría 1 o 2 meses que pude saber, pero entonces eso me hubiese eliminado toda la experiencia maravillosa que tuve en la FIL, que tuve en la presentación de mi libro en inglés en Toronto. Entonces, ¿sabes? De experiencia de lanzamiento de mi podcast, eso de agradecer que sí te permite también disfrutar de estas experiencias que la vida te va a seguir presentando. Y que si no estás abierta a mirarlas, tampoco sucede, ni mucho menos de la forma que quisiéramos. Así es. ¿Y qué sigue como en esta relación con tu padre para verlo? O sea, ¿va a poder salir de Venezuela? ¿Lo vas a poder abrazar? Bueno, en este momento te puedo decir, con la información que tengo, es que tiene una prohibición para salir del país. Y bueno, no puede dar ningún tipo de declaraciones ni nada en esa parte. Así que nosotros como familia, por ahora hemos decidido que no vamos a ir a Venezuela porque está muy inestable, toda la situación en Venezuela, pero te voy a decir algo con un optimismo inquebrantable, que fue como me presenté. Más que nunca, Julie, fue increíble esto de Venezuela, la verdad, cómo nos agarró a todos. Un día antes de la noticia de Venezuela, mi familia y yo les hice hacer un video. Yo dije, uno de los lenguajes del amor que yo tengo es hacer videos para mi comunidad, para mis imparables. Y yo hice que todos dijeran una meta de este año. Entonces cada uno pasó y decía una meta. Y la meta de varios de miembros de mi familia era pasar el diciembre en Venezuela. Que era pasar el diciembre. Acto siguiente, cuando te digo acto siguiente, esto fue 12 horas después, pasa lo de Venezuela. Fue una locura, se me ponen los pelos chinitos de pensarlo. Y yo dije, wow, y así fue ahorita que pasé el diciembre con mi familia, y uno de los momentos más fuertes como inmigrante es cada vez que te despides después de tú reunirte con tu familia. Ese momento es tan doloroso, porque como inmigrante tú no sabes qué va a pasar en ese momento que están separados. No sabes cuándo los vas a volver a ver. Muchas veces hay gente que ya tiene sus planes, pero muchas veces no sabes cuándo. En mi caso, yo no veía a toda mi familia hace 16 años, a toda mi familia junta.
Entonces imagínate, para mí esa despedida es muy dura, esa parte de migrante, pero esta vez fue diferente. Porque ahora lo que yo decía fue, nos vemos en Venezuela. Fue un optimismo que yo no sentía hace más de 16 años, de decirte, ahora sí veo finalmente de nuevo la luz. Entonces, esa parte para mí, de verdad que sigue con mi papá. Yo espero con todo mi corazón y esperemos que tengamos una actualización de este podcast y decirte, Shuli, ya lo abracé, ya lo vi. Yo muchos años sin abrazar a mi papá. Al mismo tiempo, siento agradecimiento de lo que sí es, lo que hablamos hace poco, porque el poder llamarlo a cualquier hora, de verdad para mí, y ahora lo valoro 10 veces más. Si te digo, uno valora mucho más lo que llegó a perder en algún momento. Mi papá era las personas que me entrenaba antes de yo hacer una charla, una conferencia. Y en este último año tuve muchas oportunidades increíbles que me hacía tanta falta. Mi papá es de los que se veía todas mis entrevistas y me decía, corrige esta muletilla, haz esto, te paraste. O sea, ese era a detalle, ¿ok? Era mi coach o mi mentor en esta parte. Y en este último año me hacía tanta falta cada vez yo decía, ay, pensaba en él y se lo dedicaba, y yo estoy segura que estuvieses aquí, mi fan número 1. Y antes de entrar, esta es la primera entrevista que yo hago y te lo digo y me voy a poner emocional. Ay, sí, Dios. qué bonito. Sí. Qué bonito. Es la primera entrevista que haces después de que salió, porque estamos empezando el año, ¿no? Sí. Ay, ¿Y pudiste hablar con él? Justamente antes de entrar al episodio, fue lo que hice. Fue, wow, esta vez sí puedo hablar con él. Esta vez sí le puedo contar, y literalmente fue una videollamada y le dije, vaya, estoy a punto de entrar a una entrevista, y me hacía tanta falta. O sea, te digo, y fue porque, de nuevo, mi fan número 1, o sea, el que está ahí, me vamos con todo, ¿sabes? O sea, me hacía tanta falta, digo. Y agradezco también que por este periodo me dio la independencia, porque te voy a ser honesta, muchas veces era como, Dios mío, mi papá no está ahí en mi esquina diciéndome, y me dio esa confianza de decir, a pesar de que no esté, yo puedo. O sea, me dio yo ya estoy lista. Y así me sentí antes de entrar. Pero ahora, en vez de, y ahorita que te digo esto, tú terapiándome, me estoy dando cuenta que en vez de necesitar esa validación, que era lo que yo necesitaba antes, ahora era desde otra parte. Desde el compartir. Desde compartir este logro, desde celebrar el hecho de que yo estoy siendo entrevistada por una de las personas que más admiro y que vamos a compartir este mensaje a cientos y si no miles de personas. Esa resignificación de lo que era este lazo, esta conexión, este vínculo, lo pude presenciar hace literalmente instantes antes de esta entrevista. Pues qué bonito, porque siempre hay una primera vez en todo en la vida, ¿no? Pero esta como primera vez que tú puedes compartir, que tú puedes hablar con tu papá después de tanto tiempo, ya es una forma de cercanía con él que no tenías. Mm-hmm. Y creo que en ocasiones, regresando un poco a esto de todo o nada, se nos olvida que la vida son procesos y que los puntos medios nos llevan a un mejor lugar. Y tal vez es la idea de, si ya salió a verlo, si ya salió a abrazarlo, bueno, ya no está en la cárcel, ya él está en un mejor lugar, eso ya eso es para agradecer. Sí. Y después de eso, también poder decir, no lo puedo ver, pero que sí puedo hablar. Y no es conformarse con migajas, porque se puede confundir con eso, pero en aras de querer el todo, de querer estar en Venezuela, pero estar con él, pero traerlo en un avión a México, pero en aras de lo que no se puede, sí pensar en lo que sí se puede, en lo que hoy sí se puede abrazar, en lo que hoy sí existe. Eso me recuerda a, honestamente, mucho los procesos que yo vivo con mis clientes en la definición y el cumplimiento de los objetivos y las metas. Porque nosotros muchas veces al principio del año nos establecemos estos objetivos, que yo quiero alcanzar esto, hacer esto y lograr esto. Y
tenemos la expectativa que hasta que no alcancemos ese objetivo, esa meta, ese sueño, no podemos celebrar, no nos los merecemos aún. Espérate. Y eso es lo que yo invito a cambiar y que trabajo mucho con mis clientes. No, uno hay que celebrar cada paso, y disfrutarlo, porque ¿qué pasa si no llegas? ¿No te disfrutaste del camino? Esa parte es muy clave y además que la celebración te va a dar esa energía, ese enfoque para seguir progresando, seguir trabajando, seguir sacrificando. Entonces, me encantó eso que tú me dices del ir celebrando en el camino esas pequeñas victorias que tenemos, a pesar de que no es como a mí me gustaría. Sí, yo no te voy a mentir. A mí me hubiese encantado que cuando me dieran la noticia, mi papá estuviese en un avión y estuviésemos todos reunidos. Obviamente esa era la visión el sueño que yo tenía, el anhelo. Pero no quiere decir, eso no está peleado con el hecho de que yo también me puedo disfrutar. Yo lo llamo, que hoy me ha gustado mucho este término, que no es que lo descubrí, pero del que estoy hablando, de los microéxitos. De las micro, y les llamo micro no porque sean pequeños, sino porque no lo celebramos. Esto pequeño que sí sucede, estas pequeñas cosas que sí son, que sí están sucediendo simultáneamente y que a veces pasan inadvertidas, pero no porque no sean importantes, sino porque tú sabes que donde pones tu foco, donde pones tu mirada, pones tu energía. Uh-huh. Y si no pones ahí la energía, pues no lo estás mirando, ¿no? Exacto. Entonces, digo, para todos ustedes que los vamos a estar leyendo, les vamos a estar contestando, ahora que estamos empezando una nueva vuelta al sol, un nuevo ciclo, hay que pensar dónde ponemos nuestra energía. Sí. ¿No? En estos primeros meses del año, sin sobreexigencias, pero sin listas eternas. Y pasa mucho, Shuli, porque culturalmente, ¿qué hacemos el 31 de diciembre? Nos comemos 12 uvas. ¿Qué son 12 uvas? 12 deseos. Y yo hice una historia justamente de eso ese día. Recuerda que 12 uvas no significa 12 metas. 12 deseos, intenciones. Sí, tú puedes anhelar emociones, que tú puedas intenciones, deseos, pero no son 12 metas. Ahí es cuando la gente empieza el año y se me abruma. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo le hago? Y recordar que tenemos tiempo y energía limitada. Entonces, ¿cuáles son esas top 3 que tú vas a enfocarte para mejorar, para progresar, donde le vas a poner tu enfoque? Hay una metáfora que dice, yo voy a lanzar todo, como la pasta a la pared, todo a la pared a ver qué pega. Y yo digo, lo que pega es lo que tenga más pega. ¿Qué significa lo que tenga más pega? Lo que tenga más energía, más enfoque. Entonces no es, voy a empezar con 12 proyectos y me vienen mucho en mi área de coaching, uno a uno, muchas personas así, son de alto rendimiento, personas de alto rendimiento que tienen demasiados proyectos y demasiadas cosas y me contratan a mí para poder hacerlo todo. Y lo que se dan cuenta en el camino es que es todo lo contrario. O sea, lo que yo les enseño mucho es que vamos a cortar para así poder avanzar en lo que sí es importante. Y como no tienes que hacer todo. Exactamente. Y hablando de procesos, me acuerdo de un invitado que tuve aquí en el podcast que ha escalado los 7 picos más altos del mundo y un gran escalador, que me decía, ¿tú sabes cuánto tiempo puede permanecer una persona arriba del Everest? No sé. Una cosa así como 10 minutos, exagerando, después de meses a veces de subir. Sí. Creo que hasta son menos de 10 minutos. Imagínate. Y si no estás en riesgo por la altura. Entonces, ¿qué debes de aprender a disfrutar? No es llegar a la cima, es el proceso. Y así se siente también muchas veces los logros. ¿Cuánto si tú piensas en los logros más importantes de tu vida? Por ejemplo, cuando te graduaste de la universidad, cuando tuviste un premio, cuando tuviste un reconocimiento en tu trabajo, cuando te dieron una promoción, ¿cuánto duró esa celebración? Una semana. Entonces, tú vas a esperar todo este proceso para celebrar una semana. O sea, 4 años de estudio tú vas a esperar por una semana. No, vamos a disfrutarnos todo este camino. Claro, y así yo creo que debería ser todo en la vida. Uh-huh. Pues Daya, como suele ser contigo, el tiempo vuela y se nos pasó nuestro episodio volando,
pero con muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Y antes de llegar al final de nuestro episodio, como bien sabes que se llama Resignificando Ando, tengo 2 preguntas obligadas que me gusta hacer al final. Una es, ¿qué es lo más importante que Daya ha resignificado de su vida? Para mí es qué significa el fracasar. Porque el fracasar no significa que yo soy un fracaso como persona. Significa que yo tengo algo que aprender de esta situación. Que no me salió como hubiera querido. Exactamente. Y que basado en este aprendizaje yo voy a poder salir más fuerte. Voy a poder ser más resiliente a lo que sea que venga en mi vida. Entonces para mí esa parte de cambiar qué significa fracasar. Qué bonito. Y la segunda es, dimos cosas muy importantes a toda nuestra audiencia, a todos los que nos acompañaron. Creo que dijiste cosas valiosísimas. Pero si tuviéramos que cerrar este episodio con un mensaje final, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje final que yo le diría a aquellas personas que están pasando por cualquier cambio inesperado que es inevitable. A mí me preguntan, ¿para quién es tu libro? ¿Para quién es tu mensaje? Yo les respondo, para aquella persona que va a atravesar un cambio. ¿Y quiénes son esos? Todo el mundo. Si tú estás pasando por un cambio inesperado, recuerda que es un proceso y que no va a ser de la noche a la mañana que tú vas a tener todas las respuestas. Permítete sentir, permítete transitar esa emoción y ten la fe y la confianza que vas a salir más fuerte, más determinante, más claro de esta situación. Y bueno, yo les diría realmente, porque me parece que está escrito de una forma muy especial, si estás pasando por esos procesos de cambio de una parte rígida a una parte flexible, como lo pone ella, de una parte frágil, vulnerable y quieres ser más ágil, pues te vuelvo a mostrar aquí en pantalla el libro de Daya. Es un gran libro, te lo recomiendo muchísimo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Daya, que te quiera buscar? En Instagram, ahí es donde publicamos literalmente todos los días, en Daya Rebolledo Coach. Ahí tenemos muchísimo contenido. Y diría, obviamente, invitarlos a mi podcast, que esperamos tenerte pronto como invitada, Shuli, en Recalibrando Podcast. Ahí nosotros todas las semanas también compartimos herramientas, sobre todo para mujeres que quieren literalmente recalibrar o hacer algún cambio en las diferentes áreas de su vida. Y les damos herramientas de diferentes expertos para que lo hagan realidad. Pues bueno, ya saben dónde encontrarla. Daya, te agradezco muchísimo tu forma tan ágil, tan amena de compartir conceptos que son complejos y sobre todo te quiero reconocer una gran habilidad. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida es lograr aterrizar lo complejo. No hacerlo simple por simpleza, sino hacerlo tangible. Y creo que tú has hecho tangibles conceptos complejos y muy valiosos y te admiro mucho por ello. Gracias, Chuli. Entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Y para todos ustedes, no se les olvide darle like, activar la campanita y suscribirse a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes del podcast, resignificandoando.podcast. Y si estás aquí por casualidad y no me conoces, yo soy Shulamit Graver y me puedes seguir igual en todas mis redes. Y recuerda que si tienes una historia de vida que compartir, o un proyecto de impacto social que quieras compartir conmigo, escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias, Daya. Gracias, Shuli.